Vamos entonces a comenzar con la presentación, el Espíritu Santo en las Escrituras, y lo que hoy hablaré con ustedes es lo que nos dice el Antiguo Testamento y lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. Y como hemos hecho los días anteriores, vamos a leer varios textos bíblicos, así que por favor todos abran sus Biblias y nos vamos a ir al Antiguo Testamento principalmente, o para comenzar, el Génesis. ¿Qué nos revela el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo? Al igual que pasó con el Hijo, lo que estudiamos el día de ayer, el Antiguo Testamento presenta títulos y manifiesta también las acciones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Espíritu Santo, aunque disculpen, no Espíritu Santo, Espíritu del Señor. Ahí debo corregir la palabra santo, porque lo del Espíritu Santo recién viene en el Nuevo Testamento. Es Espíritu del Señor, así se le llama en el Antiguo, también se le llama el Espíritu de Jehová. Ya vamos a ver de que se le atribuye de que Él nos crea. Ya vamos a leer en este texto, sobre todo en Salmo y en Job. Y miren por favor la segunda viñeta. Todos estos textos del Antiguo Testamento nos revelan de que el Espíritu Santo es una persona divina, al igual que el Padre y que el Hijo y del Hijo. Así que el Antiguo Testamento también revela eso, que el Espíritu Santo es una persona divina, al igual que el Padre, pero también distinto que el Padre. Y eso nos va a ampliar más el Nuevo Testamento. Vamos entonces en este momento a leer la palabra de Dios y, y aprender lo que las Escrituras nos dice acerca de la tercera persona de la Trinidad. Génesis capítulo 1, versículo 2, y como de costumbre, por favor, quisiera que ustedes lo lean. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, hermano Felizandro. El texto es evidente, como hemos hablado el día de ayer, la Trinidad estuvo involucrada en la creación, por no decir de que nos crearon. Y aquí, evidentemente, en Génesis capítulo 1, versículo 2, revela de que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Pregunto yo, ¿por qué se movía? ¿Para qué se movía? ¿Les escucho o les leo? Para ver el- para planificar la creación, el trabajo que tenían que hacer. Muy bien, hermano Fabricio. Correcto, correcto. Muy bien, pastor, en el chat, Pastor García estaba en acción. De hecho, nosotros antes de hacer algo, primero nos organizamos, planificamos, como se dice, sondeamos el terreno, ¿verdad? Me parece que a eso apunta el texto. Evidentemente, el texto está revelando de que el Espíritu Santo tomó parte activa en la creación del planeta Tierra. Por eso es que Génesis 1:26, lean por favor el texto que aparece en la pantalla, dice lo siguiente, ¿no? ¿Quién lee, por favor? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es claro, gracias hermana. Y dijo Dios, hagamos. Hay algunos teólogos que han sugerido, voy a utilizar esa palabra, de que la palabra hagamos es una invitación también a los ángeles, con el fin de rechazar la Trinidad. Me parece que no, porque los ángeles no tienen la capacidad de crear. No, aquí los ángeles en el verbo hagamos no tienen nada que ver. Evidentemente el texto nos está diciendo de que hay más de una persona divina y que entre esas personas divinas evidentemente es el Espíritu, está el Espíritu Santo. Vamos a otro texto, Jueces, capítulo 3, versículo 10. Lean, por favor.
Y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano. Gracias. ¿Qué función se le da aquí al Espíritu Santo? Díganlo, por favor. ¿De juez? Juzgar, Correcto, pastor. de juez. 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 Fíjense, ¿ah? Vamos a continuar. Otro texto, porque me parece que entre la presentación de hoy día con la de ayer y con la de antes de ayer, lo de hoy día tiene más textos bíblicos, así que vamos a correr un poco con la lectura de la Biblia. Primera de Samuel 16:14. ¿Quién lee? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. El Espíritu Santo se Se apartó. apartó. Se apartó. Ya aquí presenta una característica de una persona. Una persona se te acerca, una persona se te aleja. Vamos a otro texto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 12. El Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. El Espíritu del Señor te llevará. Sinónimo en este caso de llevará podría ser guiará, conducirá. Vamos a otro texto. Primera de Reyes 18:12. Creo que me confundí de Allá. cita. Bueno, alguien que lea por favor lo que está en la pantalla. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aquí, ¿qué cualidad o característica de una persona revela el texto? El Espíritu Santo nos guía, como guía. Habla, Ujú. correcto, guía. Pregunto, para los que dicen de que el Espíritu Santo sería ¿una fuerza habla? ¿Una energía habla? No, y aquí el texto es claro. El Espíritu Santo habla. Continuamos. Nehemías 9:20. Y diste tu buen espíritu para instruirles. Nehemías 9:20. Gracias. El Espíritu Santo instruye, o sea, es el gran maestro. Vuelvo a preguntar, ¿una fuerza instruye? ¿Una energía enseña? ¿Una energía guía? ¿Un poder habla? Me parece que no. El Espíritu Santo, según el Antiguo Testamento, es una persona. Vamos a seguir. Job 33, verso 4. El Espíritu de Dios me ha hecho creado. Job 33:4. Job reconoce. Ah, por cierto, ¿quién escribió el libro de Job? Mis colegas no digan nada, por favor. Moisés. Moisés, correcto, Moisés. En este caso, Job, el que dijo, creo que fue Job, o uno de sus amigos, pero Moisés es el que escribió y Job dijo, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios me ha hecho o me ha creado. Entonces, aquí Job reconoce de que el Espíritu Santo es el que lo creó. Vamos a continuar. Salmo 104, verso 30. Por cierto, antes que lean, ¿por qué dije Salmo 104, verso 30? ¿Y por qué no dije versículo 30? A ver, recordemos lo del lunes. Mayormente son himnos, hermano. Correcto, correcto, son himnos. Como dice el hermano Rolando Castillo, es un canto, es un texto poético. Y hemos dicho el día lunes que todo texto poético en las escrituras se le debe decir verso, porque lo es. Si el texto es poético, se dice verso. Si el texto es prosaico, se le dice versículo. Muy bien, vamos a continuar. Alguien que lea, por favor, el Salmo 104:30.
Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Correcto, gracias. También se le dice al Espíritu Santo que Él crea. Vamos a continuar. El Salmo 106, verso 33. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Muy bien, gracias hermana Rosa. Se peca también contra el Espíritu Santo. Yo le puedo ofender. Si es que peco, me puedo rebelar en contra del Espíritu Santo. Una vez más, me parece que este texto evidencia que el Espíritu Santo es una persona divina. Vamos a seguir. Primera de Samuel 10:10. En este caso, retrocedemos. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos. Un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Primero Gracias, Samuel 10. hermana. Pregunto en esta mañana, ¿qué don, según este texto, es el que otorgó el Espíritu Santo a aquellas personas? De profetizar. El de profetizar. El Espíritu Santo, según el Antiguo Testamento, es el que otorga el don de profecía. Entonces, lo de los dones espirituales, por si acaso, no es reciente en el Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo otorgaba capacidades, dones a distintas personas que pertenecían al pueblo de Dios. En este caso, estaba otorgando el don de profecía. Vamos a seguir. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Gracias. Tu buen espíritu, ¿qué más dice? Me guíe. Vuelvo a plantear la pregunta. Yo no sé si una fuerza guía, yo no sé si una energía guía o un poder lo hace. Que yo sepa, el que instruye, el que otorga el don de profecía, el que habla, el que guía, el que dirige, es una persona. Y aquí el Antiguo Testamento ya está presentando el Espíritu Santo como una persona. Por cierto, vamos a leer de nuevo los textos que leímos, me parece, el día martes sobre la Trinidad, porque al Espíritu Santo se lo presenta en el Antiguo Testamento, por supuesto, de manera implícita, como una de las personas de la Trinidad. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es mi siervo? Jesús. Jesús. Y luego se presenta el Espíritu Santo. Y también el que habla. Se menciona a los tres. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está entre las personas de la Trinidad. Eso nos revela Isaías. Vamos a otro texto también de Isaías 48:16. ¿Quién lee, por favor? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Gracias, hermano Felisandro. Yo voy a mencionar sus nombres porque se me presenta en la pantalla. Si no menciono sus nombres es porque no los veo aquí, no los reconozco. ¿Qué dice el texto? Isaías 48:16. Al igual que el texto anterior, se presenta aquí al Espíritu Santo entre las personas de la Trinidad. Conclusión para esta primera parte. Miren, por favor, la primera viñeta. Vamos a comenzar con la primera viñeta. El Espíritu Santo, según el Antiguo Testamento, es una de las personas de la Trinidad. A él se lo presenta como creador, como maestro, como juez, como guía.
El Antiguo Testamento, vamos a la viñeta 2, también revela que si bien es cierto el Espíritu es una persona divina y no es una fuerza, no es una energía. Él habla, él instruye, da el don de profecía, organiza. Eso nos arroja el Antiguo Testamento. No podemos decir de que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder, porque el Antiguo lo presenta como una persona. Y como vamos a ver en breve, miren por favor la tercera viñeta, es preponderante el Antiguo Testamento para conocer mejor al Espíritu Santo. Y eso lo vamos a evidenciar en breve con el Nuevo Testamento. ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta, queja, reclamo, apedreamiento? Hablen por favor o escriban en el chat. ¿Se entiende bien? Amén, hermano, correctamente. Está Sí, claro, está está claro. claro, pastor. Sí. ¿Está claro entonces? Muy bien. El detalle es que cuando no hay preguntas, bueno, eso nos presenta el Antiguo Testamento. Muy bien, en el chat, la hermana Diana, su pulgar. Muy bien. Hermana, sus 2 pulgares valen oro en representación de todos los presentes. Avanzamos entonces. Avanzamos entonces. Vamos ahora sí todos al Nuevo Testamento. Nos vamos al Nuevo Testamento porque vamos a estudiar ahora qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo sí le da el título, perdón, disculpen, el Nuevo Testamento sí le da el título de Espíritu Santo. Ah, por cierto. A ver, la hermana Mari escribió en el chat. Disculpe, ¿y qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Justo ya lo vamos a ver en breve, no se preocupe, se le va a responder a la pregunta. Vamos a leer los siguientes textos y en la conclusión ahí se amplía más qué hace el Espíritu Santo en la vida de uno. Por cierto, pregunto, aunque ya se respondió el lunes, pero lo pregunto de nuevo. ¿Espíritu Santo es un nombre o es un título? Es un título. ¿Es un título? Título. Nombre. Un nombre. Nombre, título, Nombre. nombre, No, nombre. 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 Ok, parece de que está mitad o que la mayoría piensa que es un nombre. Vamos a recordar, para no confundirnos, ¿qué revela un nombre? El nombre revela o evidencia lo que tú eres, La identidad. ser, la identidad, correcto. Y el título revela qué cosa, tus acciones, tus acciones. ¿Saben qué significa la palabra espíritu? La palabra espíritu en griego es neuma y neuma significa viento. Viento. Si yo digo que el Espíritu Santo es un nombre, entonces diría que el Espíritu Santo es un viento. Y lógico, ¿verdad? Así que Espíritu Santo, al igual que el Hijo, al igual que el Padre, son títulos, no son nombres. Continuamos entonces. En el Nuevo Testamento, al Espíritu Santo se le dice Espíritu Santo, miren ahí la pantalla, en la primera viñeta, también se le llama el Espíritu de Cristo, también se le llama el Espíritu de Dios. Y fíjense la segunda viñeta, al igual que en el Antiguo, en el Nuevo Testamento se revela que el Espíritu Santo es una persona divina y una de las personas de la Trinidad. Evidencia bíblica, abran sus Biblias, por favor, todos. Juan 14:16. ¿Alguien que lo lea?
Y yo Y yo rogaré al Padre rogaré. y os dará otro consolador. Juan 14:16. Gracias, interesante, ¿no? Miren lo que dice el texto aquí. No me había percatado, pero ahora recién me estoy percatando. Aquí se presenta a los tres. ¿Quién es el que está hablando? Jesús, Jesús, Jesús. el ¿Y qué Hijo. dice Jesús? Jesús Yo, le dijo al Yo Padre. rogaré al Padre una persona, rogaré al Padre, otra persona, y le daré el el Padre Consolador. envíe a Daré otro consolador, consolador. otra persona. Los tres, Ahí están los tres. ahí están los Trinidad. tres. Ahora, alguno diría, no, pastor, pero el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Por allí, algunos disidentes como Carlos Cabello, que no es pastor de nuestra iglesia, es un disidente que lo único que hace es malograr a la gente. Dice de que el Espíritu Santo es Jesucristo. El detalle es el siguiente. Miren por favor las palabras en negrita que está en la pantalla. Dice que el Espíritu Santo es otro consolador. Escriban por favor, voy al chat. La palabra otro en griego es alos. Lo acabo de escribir en el chat. La palabra otro en griego es alos. Y la palabra alos significa otro igual a mí. Muy diferente a la palabra griega heteros. Otro diferente a mí. ¿Se acuerdan de las fracciones heterogéneas? En que el común denominador era diferente porque eran fracciones heterogéneas. Hetero significa otro diferente a mí. Y la palabra alos significa otro igual a mí. Y cuando uno va a Juan 14:16, se utiliza la palabra alos, otro igual a mí. Si Jesús es una persona divina y está pidiendo al Padre que mande al Consolador, ese Consolador es otra persona divina igual a Jesucristo, con el mismo poder, con los mismos atributos, pero es otra persona, en este caso llamado el Consolador. Vamos a continuar. Juan 15:26. ¿Alguien que lea, por favor, el texto que aparece en pantalla? Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Según este texto, les pregunto, ¿cuál es la función principal hoy del Espíritu Santo? dar testimonio de Jesús. Correcto. Grábense esto, por favor. La función principal del Espíritu Santo es dirigirnos ¿a quién? Al Hijo. Al Padre. Ahí está, ¿no? Al Padre o al Hijo. Al Hijo. Al Hijo. Al Hijo, Cristo. Esa es su función principal. No estoy diciendo que sea la función única. Estoy diciendo que es la función principal. Vamos a seguir. Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Mm? Él es el que guía a la persona a la verdad. Y yo no sé si es que eso hace una fuerza o una energía. Evidentemente los textos nos muestran que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a seguir. Hechos 1:2. ¿Quién lee? Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles. Instruye. Me parece que a la luz del Nuevo Testamento, una de las funciones que el Espíritu Santo es la de ser maestro.
instruye bastante, guía, conduce. Vamos a otro texto, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Hechos 8:29. Gracias. Comento este texto y respondo a una pregunta que se acaba de hacer en el chat. El texto aquí es explícito, es claro, ya que el que venga y diga que el Espíritu Santo es una fuerza es porque tiene una pésima comprensión lectora. ¿Qué dice Hechos 8:29? Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe. El Espíritu Santo está hablando y una fuerza no habla, una energía no habla. Aquí evidentemente muestra de que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza. Persona. Ujú. ¿Dónde han visto una energía hablar? Bueno, vamos a la pregunta del hermano Felizardo. Todos, por favor, vamos al chat. Pastor, una pregunta. Si el Espíritu ayuda a los discípulos a predicar el Evangelio y ahora tenemos miedo de predicar, ¿quiere decir que el Espíritu Santo no está en nuestra vida? Para comenzar, si hablamos en términos generales, la iglesia no tiene miedo a predicar. Ahora, de que haya de repente a título personal, individualmente, particularmente, que haya hermanos que tengan miedo a predicar, me parece de que el temor o miedo es natural. El problema en este caso, hermano Felizardo, es que si me da miedo y no predico, yo creo que lo más recomendable es que si tienes un miedo que es natural, prediques. Y aquí viene la pregunta, pastor, yo no predico, no quiero predicar, me da roche predicar, muero en mi ley, no predico. Para eso diezmo, para que los pastores prediquen. Un día me dijeron eso. Pregunto, la persona que piensa de esa manera, que no quiere predicar ni nada por el estilo, ¿tendrá el Espíritu Santo? La respuesta es no. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él te utiliza como un instrumento poderoso para el cumplimiento de la misión. Y si es que yo no cumplo la misión, no tengo el Espíritu Santo. Así de sencillo. Viene otra pregunta. ¿Por qué hoy no se hacen milagros como antes? Bueno, en realidad sí se hacen. Por ejemplo, yo tuve epilepsia y muchos médicos me han dicho, la epilepsia es incurable, pero Dios me sanó. Y como Dios me sanó, por eso es que decidí ser pastor. Milagros hay. Ahora, Amén, hermano. el libro de Hechos evidentemente te presenta milagros a diario, pero también hay que tener en cuenta los objetivos de Lucas como escritor del libro de Hechos. Pero a nivel mundial ocurren milagros. Milagros sí ocurren, sí suceden, ¿sí? Ahora el pastor García acaba de comentar en el chat que los milagros no son una carta de presentación. Correcto. Ah, por si acaso, queridos hermanos, cuando ustedes vean esos videitos del mundo pentecostal, de que tocando con la mano la cabeza la persona se sana y hacen movimientos estrafalarios, locos, alucinantes, todos ellos son actores. Ellos primero planifican con el fin de engañar a la gente. Así que eso no garantiza de que haya milagros. En nuestra iglesia sí hay milagros y hay muchos. Uf, acá estamos varios pastores. Si les contáramos los milagros que hemos visto en toda nuestra vida, se van acá con la boca abierta. Bueno, vamos a seguir. Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4.
Luego respondo al hermano Felizardo. Vamos a leer Hechos, los textos que están en la pantalla. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llamado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, del 3 al 4. Muy bien. Les explico esto y luego refuerzo lo que comentó el pastor Ruiz y después voy a tratar de responder a la pregunta del hermano Felizardo, me parece, o el hermano Roberto. Un segundo, ¿ya? Poco a poco, paso a paso. ¿Qué dice el texto que ven en la pantalla? Ojo, es común en la literatura hebrea, sobre todo poética, los paralelismos. Si en una oración o frase se menciona a alguien, en la siguiente frase, por el paralelismo, se identifica a ese alguien. Y eso es lo que estamos notando aquí en Hechos capítulo 5. Fíjense lo que dice el versículo 3. Miren, por favor, el primer versículo es el 3. Para mentir al Espíritu Santo. Y luego vamos al versículo 4, la última oración, disculpen, que está de color negrito. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, en el versículo 3 se dice, se miente al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 se dice, se miente a Dios. Utilizando el paralelismo que es común en la literatura hebrea, aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Así de sencillo, porque el versículo 3 menciona al Espíritu Santo y ya el Espíritu 4 lo identifica y lo presenta como Dios. Vamos ahora sí al chat. Pastor, ¿el Espíritu Santo vive con nosotros en esta tierra? Sí. ¿Él está presente y ve todo lo que hacemos? Correcto. Es más, hasta lo que pensamos. Los sábados está con nosotros en la iglesia, en efecto, porque inclusive el Espíritu Santo es omnipresente. Ni hablar. Correcto. Ahora yo quisiera resaltar lo que comentó el pastor Ruiz. Miren por favor en el chat, 5:48 de la mañana. Y dice, todo es gracias al Espíritu Santo. Correcto. Miren, hermanos, si yo digo que el Espíritu, a ver, si es que yo digo que en nuestra iglesia no hay milagros, estaría dando a entender que el Espíritu Santo, por cuanto a sanidad, está inactivo. Y no es así, porque aún en sanidad, el Espíritu Santo también está activo. Siempre el Espíritu Santo está en actividad. Ok, el hermano Felizardo también comentó, gracias pastor por la respuesta. Sí, porque quien tiene el Espíritu Santo predica, correcto, es verdad. O sea, con el debido respeto, cariño, si hay algún hermano presente en esta reunión que no predica y que no quiere predicar, no tienes al Espíritu Santo. Más bien el Espíritu Santo en esta mañana te invita, te motiva a que comiences a predicar y Él te va a ayudar. Eso sí. Bueno, vamos a seguir. Una pregunta, pastor. Disculpe, ¿el Espíritu Santo te impulsa a tener cargos en la iglesia y a cumplir esos cargos con toda responsabilidad? Claro. De hecho, el Espíritu Santo, una de sus acciones o de sus obras en nosotros es que Él nos hace responsables, Él nos hace organizados. Y una persona que no cumple sus responsabilidades en la iglesia con los cargos que la iglesia le designó, si es irresponsable, director o directora JA, el sábado llega a 5 de la tarde. Y la clásica, ¿no? A ver, hermanito, haga el tema.
usted tenga su testimonio, usted su alabanza. Dudo mucho que ella le esté permitiendo obrar al Espíritu Santo en su vida. No es que, no es que el Espíritu Santo no quiera trabajar en el corazón de nosotros. Nosotros somos los que no queremos que Él trabaje en nuestras vidas. Va a depender de cada uno. ¿Está bien, hermano Felisandro? Es también una subpregunta el que, por ejemplo, obedecer a las autoridades que han elegido dentro de nuestra iglesia también es del Espíritu Santo. Claro. La Biblia nos insta en muchas oportunidades a obedecer lo que nuestros líderes dicen. Por supuesto, hermano Felisandro, por supuesto, siempre y cuando lo que nuestros líderes digan va acorde con la Biblia. Pero si es que va en desacuerdo con la Biblia, no se obedece. Porque como hemos estudiado el día lunes, nuestra única autoridad es la Biblia. Entonces, si la Asociación General, por decir, toma una decisión y dice así, vamos a suponer, la AG dice, a partir de este momento tomamos como voto en este Congreso Mundial de que el día de reposo ya no es el sábado, sino el domingo. Yo no voy a obedecer. Punto. Entonces, siempre y cuando pase eso. Ahora, si lo que nuestros líderes dicen va de acuerdo con la palabra, yo tengo que obedecer. Así de sencillo. Todo a la luz de la palabra de Dios. Correcto, correcto. Vamos a seguir, Bien. hermanos. Dejemos un momento las preguntas porque son 5:56. Leamos, por favor, Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Pregunto, ¿nosotros solo tenemos un intercesor o dos intercesores? Dos. ¿Dos? Dos, Jesús y el Espíritu Santo. Correcto. El católico te va a decir Jesús y María, pero tú y yo que leemos las escrituras, aquí Romanos nos dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Así que tenemos dos intercesores, Jesucristo en el santuario celestial y el Espíritu Santo, quien escucha nuestras oraciones, Él está con nosotros, Él también intercede por nosotros. Vamos a seguir. Primera de Corintios Pastor, 2:10. una preguntita. Y cuando nos juntamos en grupos de oración y vemos la oración intercesora, es que colectivamente todos pedimos por algo, una petición de un hermano. ¿Nosotros también intercedemos o pedimos? Buen punto. Pedimos, nosotros pedimos. Buen punto. Buen punto. ¿No? Es el Espíritu el que va a mover. A ver, ustedes se acordarán de un teólogo ex pastor y me parece que es ex adventista. Siempre he dicho que Miguel Ángel Núñez, el chileno, siempre he dicho que es un liberal y hoy por hoy es un disidente. Él siempre estuvo en contra de los términos oración intercesora. La palabra intercesión significa mediar. Lo hace un intermediario. Cuando yo pido sanidad por otra persona, ¿estoy intercediendo? Sí, Claro que sí. 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 Nos damos cuenta, así que
he aprendido con el paso de los años, no me haría problema por el uso de los términos oración intercesora. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre las oraciones que nosotros hacemos, por más que oremos por otros? ¿Cuál sería la diferencia entre las oraciones nuestras con las oraciones, perdón, entre las oraciones nuestras, así sea de manera colectiva, como acaba de comentar el hermano, con las oraciones del Espíritu Santo o las intercesiones del Espíritu Santo y de Jesucristo? La señora White, y me parece que el libro de Isaías también, me parece que amplían más el panorama. ¿De qué manera? El libro de Isaías señala de que aún nuestras buenas acciones son como trapo de inmundicia. Y la señora White señala de que Cristo y el Espíritu embellecen nuestras oraciones. He ahí por qué la importancia de la intercesión del Espíritu Santo. Me parece de que no podríamos ponerlos al mismo nivel, la intercesión que hace el Espíritu Santo, con lo que nosotros hacemos cuando oramos por otras personas, porque en realidad el Espíritu Santo y lo que hace Cristo también es embellecer nuestras oraciones, porque a la luz de Isaías, querramos o no, hasta nuestras buenas acciones son como trapo de inmundicia. Valgan verdades, es así. Correcto, Pastor Ruiz, la diferencia está en la atribución, exacto. Nosotros somos humanos y jamás vamos a hacer el trabajo de la deidad. Sí, o sea, yo promuevo siempre que debemos orar por otros, suelo orar por otros, pero al final quien embellece mis oraciones es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Primera de Corintios 2:10. ¿Alguien que lea, por favor? Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Gracias, hermana. Disculpen, hay preguntas en el chat. No las voy a considerar por motivo de tiempo. Discúlpenme, por favor. Vamos a avanzar y terminar la presentación. El Señor Jesucristo no solo es el que ha visto al Padre. Aquí, Primera de Corintios 2:10, dice que el Espíritu conoce lo más profundo de Dios. Así que ya nos amplía el panorama. Los únicos que han visto al Padre es Jesús y es también el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Otro texto. Mateo 28:19. Lean, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. Correcto. Más claro que el agua, imposible. Se describe aquí a la Trinidad y se menciona al Espíritu Santo. Evidentemente, el Espíritu Santo, según este texto, es una persona divina. Segunda de Corintios 13, versículos 13 y 14 también dicen eso. ¿Alguien que lea? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Gracias, Yoidi. Claro, se presentan también aquí a los tres. Mateo 3:16. ¿Alguien que lea? Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Muy bien. Ojo, el texto dice como paloma, no dice paloma, o mejor dicho, no solo dice solo paloma, dice como una paloma o en forma de una paloma. Romanos 8:9. ¿Alguien que lea, por favor? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias. Aquí se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y algunos confundidos dicen, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es Cristo. No, nada que ver. Cuando dice el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu Santo representando a Cristo. Recuerden que el representante de Cristo en la tierra no es el Papa, es el Espíritu Santo. Otro texto, Gálatas 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, pero si soy guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18. Gracias, hermana. Somos guiados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no Conoceréis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. No contristéis. O sea que el Espíritu Santo, como es una persona, sí se puede entristecer. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos. El Espíritu dice, o sea que el Espíritu Santo habla. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hebreos 3:7. El Espíritu Santo dice, habla. Primera de Juan 5:6. Y el Espíritu es el que da testimonio. Habla, da testimonio. ¿De quién da testimonio siempre? De Cristo. Jesús. Muy bien, Joy, muy bien. Te veo iluminado hoy día. Ok. ¿Qué nos muestra el Nuevo Testamento? Sígame con la lectura, por favor. Ya vamos terminando. Esta es la penúltima diapositiva. El Espíritu Santo, según el Nuevo Testamento, es una de las personas de la Trinidad. Se lo presenta como maestro, guía, líder misionero, intercesor. También revela que Él es una persona divina y que no es una fuerza o energía. Y se lo presenta con características personales, porque el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento instruye, habla, se entristece, concede el don de profecía, organiza, entre otras acciones. También se presenta que el Espíritu Santo es una persona y como Dios es más explícita. Claro, el Nuevo Testamento y es más explícito que el Antiguo por cuanto al Espíritu Santo. Eso quiere decir la última viñeta. Conclusión, la última diapositiva. Según las Escrituras, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Aquí incluyo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sus características y acciones revelan que no es una fuerza impersonal, sino que es una persona que habla, siente, dirige, guía y enseña. En la tierra y en el contexto del plan de salvación, su función principal es conducir a los seres humanos al Señor Jesucristo. Además de estas funciones, Él otorga dones espirituales, revela e inspira a los profetas, santifica e ilumina a cada creyente. Hermanos queridos, esa fue la presentación de esta mañana. Disculpen, por favor, que no les pueda responder a las preguntas del chat por motivo de tiempo. Ya son 6:08. Gracias por haberme escuchado.